En los siguientes materiales audiovisuales, a modo de guía y de manera sintética, tu docente, el Dr. Eduardo Villalba, explicará temas fundamentales para la materia Derecho Civil. En esta videoclase, tu docente desarrollará sujeto del derecho, personas físicas, persona jurídica, tema correspondiente a la tercera unidad del programa. Es fundamental que puedas revisar previamente módulo y bibliografía indicada en la cátedra. Bienvenidos, estimados alumnos. Ahora me voy a centrar en el aspecto principal de esta materia, que es el sujeto del derecho, que es la persona. ¿Sí? Yo les dije y les vengo diciendo, y se las voy a repetir hasta el cansancio, es el ABC, la herramienta fundamental del abordaje del derecho civil, que estudia a la persona. Desde que está concebida en el seno materno, a donde va pasando en todos sus estados, celebra contratos, contrae obligaciones, es dueña de cosas, forma parte de una familia hasta aún después de muerte. Entonces, por lo tanto, un aspecto central es estudiar a la persona. ¿Qué es el concepto de persona? Fíjense, el Código Civil y Comercial lo define como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Un concepto sabio que viene ya desde el Código de Vélez Sarsfield, que es el anterior código al que hoy nos rige. Es un código que ha sido sancionado en 1871, código que hace poco ha sido dejado atrás, derogado por el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces define a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ustedes van a ver que los árboles, los animales, se los protege, ¿no es cierto? Se los trata de proteger, obviamente se los protege, las normas jurídicas los protegen, pero no son entes que puedan adquirir derechos y contraer obligaciones. Ese es el concepto de persona, ¿sí? Y la persona, hay dos clases de persona. Pongan atención en esto que les voy a decir, porque existen dos clases de persona. Una, la persona física, que es la persona humana, ¿no es cierto? No estoy diciendo nada. El ser humano de carne y hueso es una de las clases de persona, que es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y la otra clase de persona es la persona de existencia jurídica, la también llamada persona jurídica, que es el ente ideal, también se lo denomina, que va a ser, por ejemplo, la empresa, que por ejemplo es la Universidad Católica, que por ejemplo es las sociedades. Ustedes saben que los entes, las personas se asocian con otras personas y forman entes distintos para alcanzar fines que por sí solo no podrían alcanzar. Ahí tienen la empresa, de la cual ustedes van a ser contador o administrador de empresa. Entonces, ese ente ideal, llámenle Universidad Católica, ente ideal Pirulín SRL, son entes ideales que el derecho las considera como personas, pero como personas no humanas, obviamente, sino personas jurídicas. Y van a ser casi igual que la persona humana, nada, por supuesto, con las salvedades que vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Porque van a tener, pónganse a pensar, van a tener los mismos atributos que la persona física, van a tener también las personas jurídicas, ¿sí? Es decir, para poner un ejemplo, con la Universidad Católica contrata un profesor, adquiere muebles, es la Universidad Católica la que lo está haciendo. Vale decir que funciona como una persona más. Vuelvo a la persona humana. Dejé planteado las dos clases de personas, la humana y la jurídica. Vuelvo a la humana para después ir hacia la jurídica. ¿Qué es lo que más caracteriza a la persona humana? Que tiene atributos de la personalidad. ¿Cuáles son esos atributos? Toda persona humana tiene una capacidad. Estimados alumnos, el concepto de capacidad es uno de los más importantes de esta disciplina, ¿no? Los invito a que lean los módulos, los apuntes y otras presentaciones, y fundamentalmente el Código Civil y Comercial y la bibliografía que hay sobre el tema. La aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ejemplo, no tienen capacidad un niño recién nacido, ¿no es así? Porque no tiene aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Tiene aptitud para ser titular de todos los derechos, ¿no? Entiéndase bien lo que estoy diciendo, pero no puede adquirir derechos por sí mismo. No puede un bebé realizar un contrato, ¿no es así? Entonces esa es la capacidad. Es la aptitud que tiene una persona, en este caso estoy hablando de la humana,
de adquirir derecho y contraer obligaciones y de ser titular de esos derechos y de esa obligación. Esa capacidad tiene una gran distinción. Se distingue en capacidad de derecho y capacidad de hecho. Cuando no hay capacidad, estamos hablando de la incapacidad. Vale decir que la incapacidad también se distingue en incapacidad de derecho e incapacidad de hecho. Incapacidad de derecho es la falta de aptitud que tiene una persona para ser titular de derechos, ¿sí? Para ser titular de derechos. Esta clasificación, así de una manera didáctica, podríamos decir, la incapacidad de derecho puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando la persona no es titular de ningún derecho. Ya les pido que ustedes pónganse a pensar, ¿y qué persona hay que no sea titular de ningún derecho? ¿Sí? Que no tenga ningún derecho. La respuesta es la siguiente: no existe ninguna persona que no sea titular de ningún derecho. Vale decir que no existe, esto es una pregunta que solemos hacer en los exámenes, que no existe ninguna persona que no sea titular de ningún derecho. Sería como un esclavo o peor que ello. Y ya sabemos que no hay esclavos en nuestro ordenamiento jurídico, ya no hay esclavitud prácticamente en el mundo. Entonces sería una persona que no tiene ningún derecho, no existe en nuestro derecho. Entonces existen incapaces de derechos relativos, que yo los invito a ver los ejemplos, que son aquellas personas que no pueden ser titular de algún derecho. Doy un solo ejemplo, porque si no me llevaría mucho tiempo. Por ejemplo, el funcionario público de un Estado nacional que no puede adquirir bienes del Estado nacional, ¿sí? Porque ahí hay una incompatibilidad. O un juez que no puede adquirir bienes que están en litigio en su juzgado. Esa persona humana tiene una capacidad, como acabo de decir, tiene un domicilio, chicos, miren el programa, tiene un patrimonio y tiene un estado. ¿Sí? Son todas características, tienen todas las personas. Todas las personas, por ser tal, tienen entonces una capacidad, tienen un domicilio, aunque el domicilio de las personas puede ser aún las personas en situación de calle, las personas que se encuentran en el lugar donde se encuentran, ¿no es cierto? Las personas que se encuentran en el lugar donde pernotan de noche porque no tienen dónde vivir, o el domicilio donde cada uno tenemos. Tienen un patrimonio y, como les decía, también tienen un estado. Esos son los atributos de la personalidad. Y acá quería llegar. La persona jurídica, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había dos clases de personas? La persona humana y la jurídica. Ahí represéntense enseguida la empresa, el Estado también, la empresa que ustedes van a administrar o de la cual van a ser contador, que también es una persona jurídica. Fíjense, chicos, ¿por qué es una persona? Porque también tiene una capacidad, también tiene un domicilio. La Universidad Católica tiene el domicilio que tiene, todas las empresas tienen un domicilio, todos los supermercados que son una sociedad comercial, en este caso, tienen un domicilio, y tienen una capacidad, tienen un domicilio, tienen un patrimonio, al igual que la persona humana. ¿Me explico? Pero acá hay una gran distinción a la cual yo quería llegar y me interesa que quede claro y si no, vuélvanse a plantear el tema. Respecto a la capacidad, fíjense, la persona humana tiene una capacidad amplia, por ejemplo, yo soy profesor de Derecho, soy abogado, puedo ejercer la abogacía, pero si no quiero ejercer la abogacía, puedo poner un kiosco, puedo ejercer el comercio, puedo poner un restaurante, por poner ejemplo, puedo jugar al fútbol profesional, aunque ya estoy veterano para eso, pero mientras el acto sea lícito, puedo realizar todos los actos que me plazcan. ¿Sí? La persona humana tiene capacidad para realizar todos aquellos actos que les plazca, ¿sí? Siempre y cuando sean lícitos, ¿no es cierto?, en el ordenamiento jurídico. En cambio, la persona jurídica, la empresa a la cual ustedes van a representar como contador o administrador de empresa, no va a tener una capacidad amplia. Su capacidad es restringida. Se denomina incluso, ustedes lo van a encontrar en la bibliografía, como principio de especialidad. ¿Qué significa? Que la persona jurídica, la empresa, repito, tiene capacidad para solo aquellos actos para los cuales ha sido creado. ¿Ven la diferencia? La persona humana puede realizar, mientras sea lícito, cualquier acto que le plazca en la vida civil, mientras que la persona jurídica solo puede realizar aquellos actos para los cuales ha sido creado. ¿Me entienden? ¿Y cómo yo voy a saber para qué actos ha sido creada una persona jurídica? Y a través del estatuto. Toda persona jurídica tiene un estatuto. El estatuto es la constitución
es como la regla escrita que rige la vida de la empresa, que rige la vida de la sociedad y que me va a decir qué actos puede realizar. Y fuera de esos actos no los va a poder realizar porque no va a poder tener capacidad. Volvamos a nuestro ejemplo. La Universidad Católica, por ejemplo, que es una asociación, que es una persona jurídica que ha sido creada para brindar estudios universitarios, ¿no es cierto?, a personas que lo deseen, tiene capacidad para realizar todo aquello que haga a la consecución de su objeto social, ¿no es cierto? Entonces podrá contratar profesores, podrá comprar este escritorio, que es indispensable para que nosotros realicemos esta clase, podrá construir aulas, etcétera, etcétera. Así, todo aquello que haga a la consecución de su objeto social. Pero, por ejemplo, no podrá colocar dinero en una mesa de dinero, no podrá, por ejemplo, decir, bueno, voy a formar un club de fútbol profesional y por lo tanto voy a comprar jugadores profesionales, porque fíjense, no tiene capacidad para ellos, porque son actos que son totalmente ajenos, distintos del objeto social para el cual ha sido creado. ¿Entienden? Y así todos los ejemplos. Supongamos que hemos creado una asociación de estudio de derecho civil. Entonces, esta asociación, esta persona jurídica, podrá realizar todos aquellos actos que hagan a la vida, que hagan a la consecución de ese objeto. Podrá comprar una fotocopiadora, podrá comprar libros de derecho civil, podrá contratar profesores para que den una clase de derecho civil, pero no podrá contratar 4x4, por ejemplo, que son vehículos destinados a otro objeto, ¿no es así? Ni otro ejemplo que a ustedes se les pueda ocurrir. Vale decir entonces que este es un tema muy importante que se pregunta casi siempre en todos los exámenes, que la capacidad de la persona jurídica, esta segunda clase de persona, tiene una capacidad limitada a lo que nos autorice a hacer el estatuto. Muchas veces lo van a encontrar con el nombre de principio de especialidad. Entonces, ¿cómo es la capacidad de la persona humana? Es amplia. ¿Cómo es la capacidad de la persona jurídica? Es limitada a los estatutos, limitada a lo que el estatuto le autorice a realizar, ¿sí? En todo aquello que no le autorice a realizar, los actos no van a ser válidos. No van a ser válidos, ¿sí? Como ustedes van a poder ver en la bibliografía que consulten, ¿sí? Entonces, un tema central. Pasando a otro tema, pero dentro de lo mismo, esta persona jurídica, esta persona humana o jurídica, la humana la había representado en mi mano izquierda, la jurídica en mi mano derecha, ya dije que van a tener una capacidad, ya hice esa distinción, van a tener un patrimonio también, ¿sí? Además del domicilio. ¿Qué es el patrimonio, estimados alumnos? Es un conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona, tanto humana como jurídica. Es un conjunto de bienes que tiene una persona. Toda persona tiene un patrimonio. Ustedes estarán pensando, ¿y la persona que no tiene bienes y que está en la calle y que pide plata, que pide para comer? Bueno, por lo menos es dueña de la ropa que lleva puesta y de la comida que consiguió para ese día. Pero todas las personas tienen un patrimonio, ¿no es así? ¿Cuál es la importancia del patrimonio? Una, que es un atributo de la personalidad, todas las personas tienen un patrimonio. Y la otra importancia, que es central desde el punto de vista de la disciplina de ustedes, que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Vale decir, este profesor tiene un patrimonio, ¿no es cierto? Por lo menos el traje que llevo puesto, por lo menos mi celular, por lo menos mi virome, mi auto, mi casa, y además ese patrimonio, además de que es un atributo de la personalidad que yo tengo derecho a tenerlo, cuando el deudor o la persona se endeuda frente al acreedor, se endeuda con todo su patrimonio. Ese es el título que dice el programa, el patrimonio como garantía común de los acreedores. ¿Qué significa? Que si el deudor no paga, no cumple con su obligación, el acreedor va a poder cobrarse con algún bien del patrimonio del deudor. ¿Qué significa? ¿Que viene el acreedor y te quita algún bien al deudor? No, significa que el acreedor te hace un juicio, el juez ordena un embargo, te saca un bien del patrimonio, se remata y con lo que se obtenga en ese remate se le paga a ese acreedor que no se le quiso pagar. Entonces fíjense que es un tema muy importante que hace a su disciplina. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a trabajar en los bancos y en los bancos, o trabajen o no en los bancos, ¿no es cierto?, en la empresa que trabaja en su desempeño profesional, antes de endeudarse, antes de aceptar a una persona como deudor, van a tener que analizar cuál es su patrimonio.
¿Cuál es su patrimonio? Porque supongamos, si este profesor contrae una deuda de 2 millones de pesos, de 2 millones de dólares, así para ser exagerado, el acreedor va a estar en problemas, porque no le voy a poder pagar, y en segundo lugar, no voy a tener bienes en mi patrimonio que hagan frente a esa deuda. Y entonces eso es muy importante en su vida profesional, ¿sí? Ahí ustedes tienen una primera aproximación de por qué deben conocer el derecho los administradores de empresa y los contadores. ¿Por qué? Porque si ustedes asesoran a su empresa y contraen una deuda con un deudor que no tiene bienes, es decir, que es insolvente y que además no le paga la deuda, nunca la van a poder cobrar, ¿sí? Nunca la van a poder cobrar. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿todo el patrimonio del deudor acude a pagar las deudas, a pagar sus deudas? No, no todo. El derecho también tiene un aspecto humano y al deudor lo trata de proteger. Porque ¿qué sentido tiene que el acreedor lo remate entero al deudor y lo deje sin bienes? No tiene ningún sentido. Lo mismo no va a cobrar la deuda. La ley, el derecho, trata de proteger al deudor y a su familia y considera que algunos bienes no están fuera del alcance de los acreedores, ¿sí? Entonces, si yo tengo un auto y no pago una deuda, el acreedor me lo va a embargar, me lo va a rematar y se va a cobrar sobre ese auto. Pero, por ejemplo, no lo va a poder cobrar de mi inmueble donde ahí vive mi familia, no lo va a poder cobrar de los bienes que son de uso indispensable para el deudor y su familia, como ser la cama de los chicos, la vivienda familiar, ya lo dije, ¿no es cierto? Que son bienes que el sueldo, hasta un porcentaje, son bienes que la ley considera que son inembargables y que están fuera del alcance de los acreedores. ¿Cuál es la idea de la ley? En primer lugar, proteger al acreedor, a la cual el deudor no le pagó su deuda. Y en segundo lugar, también proteger al deudor y no dejarlo en la calle, no convertirlo en un esclavo. ¿Para qué? Para proteger al deudor y a su familia y a su vez para posibilitar que el deudor continúe trabajando y luego logre pagar la deuda al acreedor. Miren ustedes cómo hemos presentado acá al sujeto del derecho, a esta persona, sea humana o sea jurídica, y a sus atributos, sea la capacidad, sea el domicilio o sea el patrimonio. Como un último tema de este abordaje, que es el acto jurídico. Sí, el acto jurídico ustedes lo tienen en la unidad número 5. También ¿qué es lo que puede realizar la persona? ¿Qué es lo que puede realizar la persona? Es un concepto muy importante, central, y que yo lo voy a definir, dada la importancia, tal cual como ustedes lo van a encontrar en los libros. El acto jurídico es un acto voluntario, lícito, que realiza el ser humano con la intención de producir consecuencias jurídicas. Con la intención de producir consecuencias jurídicas. Es uno de los conceptos más importantes de esta disciplina. Piensen en un acto voluntario, ¿no? Realizar un contrato, ir a comprar una gaseosa, tomar un café, que es lícito, atento, que no está reprobado por la ley, dar clase, y que genera una consecuencia jurídica, ¿sí? Genera una consecuencia jurídica. Hay muy pocos actos que son voluntarios, que son lícitos y que no generan una consecuencia jurídica. Por ejemplo, les diría jugar al fútbol con mis amigos, jugar a los naipes, a las cartas, ¿no es cierto?, con mis amigos. Eso sería un acto lícito, voluntario, pero que no genera consecuencias jurídicas. Todos los demás, pónganse a pensar, estimados alumnos, son actos voluntarios, lícitos, siempre que sean lícitos, y que generan una consecuencia jurídica. Por ejemplo, ustedes están tomando clases, es un acto voluntario lícito y que genera una consecuencia jurídica porque ustedes están tomando clases en virtud de un contrato que los une a ustedes con la universidad. De la misma manera, yo estoy dando esa clase que en virtud de un contrato que me vincula con la universidad. Va a decir que es voluntario, que es lícito y que produce consecuencias jurídicas. Para ir redondeando estos ejemplos, estamos llenos de actos jurídicos en la vida de la persona. Ya les dije, cuando contraigo una obligación, cuando celebro un contrato, cuando soy dueño de una cosa, les decía recién que soy dueño de esta corbata, entonces hay un acto jurídico, ¿no es cierto? Yo soy el dueño de eso y la consecuencia jurídica es que los demás deben respetar.
cuando formo parte de una familia, cuando contraigo matrimonio. Fíjense en qué acto jurídico tan trascendente, porque es un acto voluntario, lícito y que genera múltiples consecuencias jurídicas, ¿no es cierto?, derivadas de los derechos y obligaciones que surgen de los cónyuges. Cuando realizo un testamento, ¿no es cierto?, cuando una persona reconoce un hijo extramatrimonial, son actos todos voluntarios que son lícitos y que generan consecuencias jurídicas. Para hacer una distinción didáctica, yo juego al fútbol con mis amigos, ¿es voluntario? Sí. Es lícito, obviamente, pero no genera consecuencias jurídicas, ¿sí? Juego por diversión. Ahora, supongamos, si una persona juega al fútbol profesionalmente en algún club de fútbol, ¿es voluntario? Sí. ¿Es lícito? Sí. ¿Genera consecuencias jurídicas? Sí. Que el club le pague, ¿sí? Porque hay una relación profesional, hay una relación contractual en virtud del cual él se generó el derecho a que le den una contraprestación por esa prestación que él prestó, ¿sí? Entonces, me interesa que este concepto de acto jurídico, que nos va a seguir a lo largo de muchos derechos, ¿sí?, como acto voluntario, lícito, que produce consecuencias jurídicas, a ustedes les haya quedado claro, y si no, vuélvanlo a repasar y fundamentalmente desde los ejemplos van a poder llegar a ello, ¿sí? Todo acto que sea voluntario, que sea lícito, ya fíjense, si ya es ilícito ya no es acto jurídico, que sea lícito y por ende que genere una consecuencia jurídica va a ser un acto jurídico. La materia de Derecho Civil te introduce en los conceptos fundamentales de las ramas principales del derecho civil. Dada la estrecha relación que existe entre el derecho y el ejercicio de cualquier actividad económica, constituye una exigencia profesional que puedas contar con el conocimiento básico e integral del derecho civil. El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas o públicas, tanto físicas como jurídicas, de carácter privado y público, o incluso entre las últimas siempre que actúen de provistas de imperium, desde que nacen hasta que se mueren o extinguen. Teniendo en cuenta las profundas transformaciones que ha sufrido el derecho civil a partir de la histórica unificación del Código Civil y Comercial que produce, parafraseando al profesor Lorenzetti, la constitucionalización del derecho privado, generando una articulación notable entre lo individual y lo colectivo, entre lo público y lo privado.